¿Qué pasó? Muy bien, pues creo que vamos a iniciar ya. Muy buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto ver tantas personas, ver muchos amigos también. Qué gusto encontrarlos por aquí. Creo que va a ser una tarde muy provechosa. Muchas gracias por la confianza, por tomarse el tiempo de tomar este taller. Es un taller breve. Desafortunadamente, los tiempos, bueno, ahorita con la educación en línea y bueno, este formato que estamos trabajando, también tiene como consecuencia que nos deja pues un tiempo limitado para, para poder exponer los temas, pero bueno, saquemos mucho provecho. Voy a compartirles ya la pantalla para que podamos empezar. Pues como comentaba en la presentación, mi nombre es Daniel Gaspar, ya con muchos de ustedes tenemos oportunidad de conocernos, me da gusto por ahí reconociendo a muchos amigos, con los demás espero que pronto tengamos el gusto de vernos en persona. Y bueno, vamos a estar trabajando con este material durante la próxima 1 hora y 15 aproximadamente y vamos a dejar 15 minutos para que ustedes también expresen sus preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran expresar y bueno, tratar de aprovechar este ratito lo más posible. Nuevamente, muchas gracias por inscribirse. Les comento, lo que vamos a ver ahorita es una versión condensada de este taller. Normalmente este taller nosotros lo manejamos en un horario de 5 horas porque, bueno, el tema de conflictos pues no nada más requiere la parte teórica, ¿no? Sino también practicar e identificar qué hacer en ciertos tipos de conflicto. Pero bueno, estos 75 minutos que vamos a estar trabajando juntos, pues le vamos a sacar el mayor de los provechos y a tratar de aprender lo más posible. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el material. Les comento, las diapositivas las voy a compartir en el grupo. Por ahí ustedes cuando se inscribieron en este taller les dieron una liga de WhatsApp. Voy a compartir las diapositivas para que, bueno, sepan que los conceptos los van a tener. Si van a tomar algunas notas, hagan pues solamente lo más indispensable, pero no tengan que anotar los conceptos que vamos a estar trabajando durante esta sesión. Si ustedes se fijaron, uno de los puntos que se estuvo platicando ahorita en la reseña es que nosotros somos una empresa enfocada en temas de mercadotecnia y de comercialización. Y bueno, muy enfocado al desarrollo pues empresarial de diferentes empresas. Y de pronto una persona me decía, oye, ¿por qué manejas tú temas como este, manejo de conflictos? ¿Qué tiene que ver con mercadotecnia? Y la realidad es que no es un tema directamente relacionado a mercadotecnia, pero sí es un tema que si no está bien manejado al interior de las empresas, termina cayéndole directamente al cliente, termina influyendo directamente en el ambiente laboral y en la satisfacción de los colaboradores, que impactan también en qué también la empresa puede satisfacer las necesidades de las demás personas. Entonces, nosotros entramos al tema de manejo de conflictos porque de manera natural pues nos tocaba ser mediadores en una gran cantidad de conflictos al interior de las empresas. Yo tengo prácticamente 14 años dedicándome al desarrollo empresarial aquí en Uruapan. Merca Consultoría surgió desde finales del 95 y entonces ya son pues prácticamente ya vamos sobre los 15 años trabajando aquí en la ciudad. Y bueno, en todo este periodo pues nos ha tocado conocer muchos conflictos al interior de las empresas y en una buena cantidad de ellos pues ser mediador. Entonces algo que decidimos fue pues tomar todas las herramientas que hemos aprendido en estos últimos años y poderlas compartir pues con una mayor cantidad de personas, pensando en que el conflicto pues es un tema natural en la mayoría de las empresas. Eh, la mayoría de los dueños, de los empresarios, de los gerentes, me piden y buscamos pues un ambiente libre de conflictos, ¿no? Oye, ¿cómo le hago pues para que mi gente se sienta mejor, esté más cómoda, esté más a gusto? Y algo que me piden mucho es cómo logramos no tener conflictos al interior de la empresa. Sin embargo, eso es muy difícil de lograr porque el conflicto es algo natural dentro de cualquier interacción humana. En cualquier interacción humana donde haya más de dos personas y en algún momento los intereses de estas personas no sean iguales, pues vamos a tener conflictos. Entonces el tema no es cómo evito los conflictos, el tema es una vez que me enfrento a un conflicto, pues qué voy a hacer para resolverlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo
superar, cómo puedo fortalecer a mi equipo y cómo puedo hacer que que este conflicto pues termine fortaleciendo lo que nosotros hacemos. Eh, Déjenme nada más validar que estamos ya, sí, ya está, se está compartiendo la pantalla. Vamos a empezar entonces. ¿Qué hacer cuando me enfrento a un conflicto? La realidad es que el conflicto es natural. Les decía, en cualquier interacción humana nos vamos a enfrentar en una gran cantidad de conflictos. Todos los días tenemos conflictos en nuestro día a día. El tema es que no necesariamente el conflicto es algo negativo. Nosotros tenemos conflictos en nuestra familia, con los vecinos, por un lugar de estacionamiento, con los compañeros de trabajo, con los clientes, con los proveedores. Y aunque idealmente a pocos de nosotros nos gusta el conflicto y preferimos mejor un ambiente más cordial, más ameno, más agradable, la realidad es que no los podemos evitar, pues. El problema no es que existan los conflictos, el problema es qué actitud tomamos ante ellos y hasta dónde pueden escalar si no lo resolvemos de la mejor manera posible. Hace 3 semanas estuvo en las noticias una historia que se me hizo muy lamentable, muy triste, pero muy sintomática de lo que está pasando con nuestro país, con nuestra cultura, pues en los últimos años. Un señor baja de un edificio, un muchacho le está tapando su cochera, no le deja sacar el carro, el señor está tocando un buen rato la bocina, por fin baja el muchacho a mover el carro, empiezan a discutir, sube el tono, el señor reclama al muchacho que lo tiene ahí esperando un buen rato, se agarran a golpes, el muchacho joven, el señor ya de unos 60 años, el muchacho joven empuja, le da una patada al señor grande, este cae de espalda, se pega en la cabeza y pues fallece, ¿no? Pues hoy el señor grande falleció, el joven está huyendo, no diría yo que 2 vidas se echaron a perder, no sabemos cuántas, si el muchacho joven tenía hijos, sabemos que el señor grande sí estaba casado, pero ve cuántas vidas se echan a perder de un conflicto insignificante, sin importancia, irrelevante, y que no debería de pasar más allá de un clarificar, pues el respeto a los demás, ¿no? Y tener muy claro lo que estamos buscando, lo que se quiere lograr y cómo podemos pues generar un mucho mejor ambiente. Este caso que les puse pues es un extremo, es lamentable, es trágico, la verdad me dio mucha tristeza saber que estamos llegando a esos rumbos. Y bueno, pues todos los que vivimos aquí en Uruapan lo sabemos. Tú te vas hoy a Plaza Ágora, los estacionamientos para personas con discapacidad pues se están ocupando personas que no tienen una discapacidad física por lo menos. Y sin embargo dices, oye, pues es que si reclamo me sacan una pistola y hasta ahí, ¿no? Mejor para qué le hago el valiente y mejor busco otro lugar y ya yo no me meto, no digo nada. Entonces ahí tenemos dos reacciones al conflicto que no son saludables y que no resuelven. Por un lado, el conflicto escalando y llevándonos a una tragedia, y del otro lado, el conflicto diciendo, ¿sabes qué? Mejor evítalo, aunque pasen por tus derechos, aunque sea injusto lo que está haciendo la otra persona, no te metas en problema, acéptalo y pues sigue adelante, ¿no? Entonces, en ambas posturas tenemos el problema de que al final el conflicto no se resuelve, en uno escala y se vuelve una tragedia, en otro no escala, pero se vuelve ya una práctica que termina generando incomodidad, generando molestia, generando una falta de respeto entre las personas y pues termina creando una peor sociedad, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar mucho en el tema del conflicto. En la primera parte vamos a platicar mucho de dónde surge el conflicto, qué actitudes podemos tomar ante el conflicto, cómo identificar su causa, qué pasa cuando va escalando. Y un tema bien relevante es qué pasa cuando la emocionalidad entra en el conflicto, cuando ya no es un tema lógico y racional, sino que ya hay elementos emocionales que distorsionan esta parte, ¿no? De cómo enfrentamos al conflicto. En la última parte, la última media hora, nos vamos a enfocar más al tema de la negociación. Una vez que tengo claro por qué surgen los conflictos, por qué se dan las situaciones como se están dando, bueno, ¿y qué puedo hacer para, por un lado, ni aceptar algo que es injusto o que termina afectando a los demás,
pero tampoco llevar un conflicto a una escala donde termine arrepintiéndome de lo que pasó, ¿no? De lo que estoy haciendo. Entonces, encontrar ese rango, ese piso común, donde podemos entender qué está pasando con el conflicto, podemos trabajar con la otra parte, podemos encontrar un esquema enfocado en ganar, ganar, y podemos terminar a lo mejor no con todo lo que buscábamos, pero sí satisfechos que al menos en ese sentido nuestra empresa, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad salió fortalecida, ¿no? De ese intercambio y que bueno, el conflicto nos ayudó para ser más fuertes, para ser más sabios, para ser más, tener una mayor inteligencia emocional y bueno, pues seguir avanzando con nuestra vida. Entonces vamos a trabajar a partir de aquí y bueno, empezamos ya con los conceptos que vamos a empezar a definir durante esta conversación. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. O sea, básicamente es cuando dos personas tienen intereses distintos y esos intereses los pone uno contra otro, o sea, en una confrontación, oposición o en acciones mutuamente antagonistas. O sea, básicamente surge cuando los intereses de dos partes se confrontan una con otra. Sin embargo, esto que es muy natural y que bueno, ahorita lo vamos a enfocar mucho al tema de empresas porque estamos en un foro empresarial, no necesariamente es algo que las empresas rechazan, ¿saben? Diferentes empresas, diferentes equipos, diferentes líderes tienen diferentes visiones de qué esperan del conflicto dentro de su empresa. Nosotros podemos encontrar básicamente tres visiones principales dentro de las empresas respecto al conflicto. La primera visión, que es una visión tradicional racionalista, te dice que el conflicto es algo negativo. Surge de un organigrama confuso, de una comunicación deficiente o de la incapacidad de alguno de los protagonistas del conflicto. En en esta visión tradicional racionalista, lo que dice la empresa es, pelearse es malo, el conflicto es malo y siempre que surge un conflicto lo tengo que resolver lo más rápido posible porque mientras haya un conflicto mi empresa va a estar mal. Entonces, la visión de una empresa tradicional es evitemos el conflicto a toda costa. Por un lado, tienes una empresa que está tratando de que no haya esos roces, esas interacciones negativas, pero por otro lado se dejan pasar muchas cosas que no siempre es lo más adecuado. Y aquí en Europa nos lo encontramos mucho en tema de organigramas confusos, sobre todo en empresas familiares. Tenemos empresas familiares donde el dueño, aparte de ser dueño y ser director de la empresa, también tiene un rol operativo o a uno de sus hijos está en un rol operativo dentro de la empresa. Y dices, híjole, ¿sabes qué? El hijo acaba de cometer una infracción al reglamento, pero quiero pelearme con el hijo del dueño o mejor lo dejo pasar. Mira, es el hijo del dueño, déjalo pasar. Ok, te habrás ahorrado un conflicto, pero no resolviste nada. Entonces, esta perspectiva tradicionalista de evitar los conflictos, aunque pareciera la ideal, en muchas situaciones no es la que nos ayuda a resolver y sobre todo no es la que nos ayuda a mejorar al interior de las empresas. Sin embargo, yo podría decirles que hoy nosotros hemos asesorado cerca de 120 empresas aquí en Uruapan. Yo les podría decir que entre un 50 y 60% de empresas tienen esta visión tradicional. El conflicto es malo, evitémoslo. La segunda visión es la visión interpretativa. Y en la visión interpretativa, lo que dice la empresa o el equipo o el líder es, el conflicto es natural, el conflicto es parte de los equipos y de las organizaciones, las causas son por problemas de percepción o una mala comunicación, pero el conflicto pues es normal, va a surgir, nos va a llegar y tenemos que estar listos para resolverlo. En la perspectiva interpretativa, lo que dice la empresa es, yo no puedo evitar los conflictos. Entonces entendamos de dónde viene para que los podamos resolver de la mejor manera posible y nos ayuden a tener
una empresa pues mucho más madura. Y la tercera visión es la perspectiva sociocrítica o socioafectiva. Y esta perspectiva lo que nos dice son las empresas donde no solamente aceptan el conflicto, sino que lo incentivan. Son empresas, son equipos, son líderes, donde el conflicto se busca. Y tú dirías, oye, ¿quién en su sano juicio va a buscar conflicto al interior de su empresa? Pues yo creo que ahorita aproximadamente un 20% de las empresas que asesoramos tienen esa visión. Todo el que pone un premio al vendedor del año o al vendedor del mes, pues está incentivando un conflicto, porque si yo quiero ser el vendedor del mes, necesito que mis compañeros no prosperen, pues necesito que mis compañeros no les vaya bien, porque si les va bien, yo no gano el empleado del mes o el vendedor del mes, y pues yo quiero ese premio, y más si el premio es atractivo. Entonces hay empresas que la naturaleza de su estructura está diseñada para que su gente pelee, y me he encontrado líderes o dueños de empresa que me dicen, no, es bueno ponerlos a competir para que no se nos relajen. En este caso se considera que evita la apatía, es un elemento necesario para el progreso organizativo y el desarrollo de los miembros. La lógica de esta perspectiva sociocrítica o socioafectiva es que, por ejemplo, el ser humano, la mayoría de los grandes avances científicos y tecnológicos, pues se han dado en temas de conflicto, se han dado durante las guerras. Si el ser humano pudo llegar a la luna, fue porque en la Segunda Guerra Mundial von Braun desarrolló la tecnología de misiles, pues que permitieron bombardear Londres, ¿no? Y obviamente bombardear Londres no es algo que podamos enorgullecernos como seres humanos, pero la tecnología que creó los misiles para bombardear Londres, después se volvió la tecnología que llevó al ser humano a la luna. Entonces, lo que dice esta visión es, el conflicto no solamente es imposible de evitar, sino que deberíamos de buscarlo de forma controlada. Entonces, en estas empresas lo que buscan es que el equipo esté pues constantemente en una competencia sana, le llaman ellos, pero que estén constantemente compitiendo entre ellos y generando conflicto. ¿Cuál de estas tres es correcta? No hay una correcta, son visiones y cada visión tiene una forma distinta de afrontar cuando surge un conflicto. Lo más importante en este momento es identificar en qué tipo de empresa estás. Porque si estás en una empresa tradicional racionalista, pues vas a tener pocos conflictos, pero de pronto te vas a encontrar con que las cosas no caminan, pues porque por evitar conflictos no se resuelven otros temas. Si estás en una empresa interpretativa, pues bueno, te dirán, ¿sabes qué? Los conflictos ahí están, los tenemos que resolver y más bien lo que vas a encontrar es mucho trabajo en reuniones en los diferentes equipos, pues de cómo resolverlo. Y si estás en una empresa sociocrítica, pues acostúmbrate porque ellos ven el conflicto como una forma de avance. Entonces, si tú quieres ir progresando en una empresa con esta visión y quieres desempeñarte de manera correcta, tendrás que asumir el conflicto como parte de la vida, pues como parte del día a día y bueno, tener la madurez de que ese conflicto no se vuelva un tema personal, no sea algo que te genere estrés, no te cause sufrimiento, sino bueno, lo entiendas como parte de no generar apatía y de contribuir pues al desarrollo de tu empresa. Entonces, estas son las tres visiones de la naturaleza del conflicto y vamos a empezar ahorita a entender de dónde surgen los conflictos y cómo lo podemos resolver. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando nosotros nos llaman y nos dicen, oye Daniel, traigo un problema entre el gerente de ventas y el gerente de producción. Oye Daniel, traigo un problema entre los dueños que son hermanos o peor, entre sus esposas. Las esposas están peleando y los hermanos no se quieren meter y los trabajadores están súper estresados, ¿no? O tengo un conflicto entre el colaborador y un cliente que hizo un reclamo y el colaborador ya me quiere renunciar porque siente que me pongo de parte del cliente. ¿Qué es lo primero que hacemos ahí? Lo primero que hacemos al llegar a un conflicto nosotros es entender qué buscamos, en qué debe determinar el conflicto para que se considere exitosamente resuelto.
La primera pregunta que le hacemos nosotros a nuestro cliente o a la persona con la que tenemos que mediar es, ¿qué arreglo te haría feliz? ¿Qué acuerdo haría que estuvieras tranquilos? ¿Qué es lo que estás buscando de esta mediación? Porque nos hemos encontrado que en algunos conflictos, e incluso en algunos conflictos fuertes, de hecho, ni siquiera existe el conflicto. No hay un conflicto. Los dos quieren lo mismo, solo se están comunicando mal. Nos encontramos una vez con una empresa donde había dos líderes muy fuertes y se la pasaban, cada reunión era un pleito, pero increíble. Nos pidieron mediar, nos acercamos con cada uno de ellos, hablamos independientemente con cada uno de ellos y descubrimos que los dos querían exactamente lo mismo. Iban al mismo camino, pero no caminaban de la misma forma ni al mismo ritmo. Entonces no teníamos un problema de claridad de objetivos, teníamos un problema de claridad en las formas. Entonces lo primero que hicimos fue juntarlos y ayudarlos a entender que los dos querían exactamente lo mismo y que podíamos trabajar para lograrlo. El resto fue simplemente entender el estilo de cada uno y crear una forma de trabajo donde ambos estilos pudieran converger y pudieran caminar juntos, ¿no? Entonces, lo primero que buscamos nosotros en una resolución del conflicto es crear una solución con la que las partes puedan estar de acuerdo. No siempre todas las personas van a obtener todo lo que quieren. No siempre vamos a lograr que todo lo que estás buscando se alcance. Sin embargo, tenemos que encontrar una solución que sea lo más cercano a lo que las partes buscan. También algo que es importante es trabajar para solucionar el conflicto lo más pronto posible. Hace poco me estaba acordando que creo que sigue vivo el conflicto de Flecha Amarilla. No sé, digo, veo mucha gente joven. Yo creo que la mayoría de ustedes no saben ni de qué les estoy hablando cuando digo Flecha Amarilla, pero es un conflicto de un sindicato con una empresa. E, híjole, no sé cuánto tenga. Yo desde que me acuerdo están en esa huelga. Yo creo que por lo menos debe de tener ese conflicto, ¿qué será? 20, 25 años. No sé si sigue vivo ese conflicto, pero hasta hace unos años creo que todavía estaban en esa parte. Entonces, híjole, imagínate un trabajador exigiendo sus derechos en un conflicto que tiene 20 años y no se resuelve. Y el tercero, pues lo ideal o lo que buscamos, si le ponemos mucha atención al tercer punto, tratamos de mediar sin dañar, mejorar las relaciones entre las personas o grupos en conflicto. Hoy en la mañana estuvimos trabajando con un equipo muy bueno, muy eficiente, pero que de pronto en la interacción ha generado, se han lastimado como equipo. Entonces, lo primero que trabajamos hoy es entender por qué había ese daño, por qué había ese dolor, entender de dónde venía y entender cómo podíamos trabajar primero desde ahí. Hoy no nos enfocamos con ese equipo en cómo resolver el conflicto, sino en primero en entender por qué están lastimados y cómo podemos ayudarles a que al finalizar este conflicto sean un equipo más fuerte, no un equipo más débil. Entonces buscamos tres aspectos: acercarnos lo más posible a una solución benéfica para todos, trabajar lo más rápido posible para que el conflicto no se enfríe, no se alargue y no termine siendo pues un berrinche o ya un tema personal. Y tercero, pues siempre tomar en cuenta lo que cada persona busca y lo que cada persona quiere. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio muy breve. Ustedes tienen ahorita habilitado el chat. Les voy a pedir así muy breve que cada uno de ustedes me ayude con esta resolución. Eh, yo tengo dos hijos. Mi hija, la mayor, se llama Sophie, tiene 9 años. Eh, esa niña es mi clon, está idéntica a mí. Y algo que aprendió de mí es que es súper antojadiza. O sea, todo lo que yo llevo se le antoja. Mi hijo más pequeño es Danielito, tiene 4 años y medio, pues es el chiquito, es el chiqueado y ya sabes, ¿no? Es el pequeño. Yo llego a su casa y acabo de comprar una naranja, pero una naranja así riquísima, jugosa, en su punto, antojable, y la pongo en la mesa. Y lo primero que me dice Sofía es: papá, yo quiero esa naranja, pero la quiero toda. Y Danielito me dice: papá, yo quiero la naranja y la quiero toda. Pregunta: ¿a quién se lo doy? A Sofía, mujer, 9 años. Danielito, hombre, 4 años y medio. ¿A quién se la doy?
Pongan en el chat sus sugerencias. ¿Qué me recomiendan? ¿A quién se lo doy? ¿A quién me recomiendan que le dé esa naranja? Tienen el chat abierto. A ninguno, a la niña, dice Flor, dice a ninguno, mitad y mitad, ninguno, mitad y mitad, mitad y mitad, repartirlo a ambos. La única solución es mitad y mitad, a ninguno, a ambos de manera proporcional, compartido, a ninguno, a compartir. Ok, perfecto. Si no quieren compartir a ninguno, ¿no? Que aprendan a compartir, que aprendan mitad y mitad, negociar, mitad y mitad, mitad y mitad, les explicas el por qué a cada uno, eso me gusta. ¿Alguna actividad para ganarla, ok? Hablar con los dos y que compartan, ir por otra naranja, comprar otra naranja, dice Kevin, que no se codo, comprar otra naranja, repartir equitativamente. Muy bien, vamos a resumir todo esto que me están mandando ustedes entre las opciones que tenemos. Hay una sola naranja, dos niños la quieren, pero las dos quieren toda la naranja. La mayoría de ustedes me dijo mitad y mitad. ¿Sabes qué? Hay una naranja, hay dos personas, lo justo es que la partas a la mitad y le des la mitad a cada uno. Ok, eso sí resuelve el conflicto, pero ¿quién obtuvo lo que estaba buscando? ¿Cuál de las dos partes logró lo que estaba buscando? En realidad ninguno de los dos. O sea, los dos tendrán que conformarse con tener menos de lo que les corresponde. O sea, Sofi quería una naranja, iba a recibir la mitad. Danielito quería una naranja, iba a recibir la mitad. Se resolvió el problema, pero ninguna de las partes logró lo que quería. Siguiente solución, si no comparten, entonces a ninguno. ¿Saben qué, chiquillos? Me la voy a comer yo porque ustedes no se ponen de acuerdo. O sea, una situación perder-perder. Nadie de ustedes va a ganar. Alguien más decía, pues ve por otra naranja, ¿no? Entonces, sí, por un lado, pues claro, ir por otra naranja resuelve el conflicto. Nada más que no sabemos si existe otra naranja, si está a la mano, si está lejos, si tengo el dinero para comprarla, si donde venden naranjas está una hora de camino, si está un tormentón como el que cayó hace ratito. Entonces, lo ideal sería tener dos naranjas. La realidad es que no lo tengo. Algunos decían platicar, algunos decían negociar, algunos decían enseñarles por qué, pero básicamente lo que estamos diciendo es, esa naranja pues la tenemos que repartir, ¿no? Tenemos que repartirla o no le des a ninguno o ahí queda. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Alguno de ustedes sabe para qué quiere Sofi la naranja? ¿Alguno de ustedes tiene idea de para qué quiere Sofi la naranja? Obviamente esto no lo respondan en el chat, ¿no? ¿Para qué quiere Sofi la naranja? Yo le digo, Sofi, cuéntame, ¿por qué quieres la naranja completa? Y Sofi me dice, papá, quiero hacer pastel de naranja y necesito toda la cáscara completa. Le pregunto a Danielito, Danielito, ¿para qué quieres la naranja? Y dice, quiero jugo. Yo necesito toda la pulpa completa. O sea, básicamente, Sofi quería, dice Humberto que él sí lo comentó, ese se nos fue entre toda esta parte, ¿no? Básicamente, Sofi quería toda la cáscara de la naranja, Danielito quería toda la pulpa de la naranja. La realidad es que no existía un conflicto. Sin embargo, lo normal es lo que nos pasó en este ejercicio. Nos aventamos directo a resolver. Y el primer tema cuando tienes que resolver un conflicto es, espérate, ¿ya lo entendiste? Porque a lo mejor todavía no entiendes la naturaleza del conflicto y ya lo quieres resolver. O sea, a lo mejor estás resolviendo un conflicto que no existe y lo peor, tampoco tú lo entiendes, porque te lanzaste directo a dar una solución salomónica. ¿Se acuerdan de la solución salomónica? Una mamá lleva un bebé y otra mamá dice que es de ella y las dos mamás dicen que el bebé es suyo y van con Salomón y le dice, a ver, rey, pues el bebé es mío, no, el bebé es mío. Y Salomón dice, pues está bien fácil, pongan el bebé en la mesa y lo vamos a partir en dos. En eso la mamá verdadera dice, no, entonces mejor que se lo lleve la otra, ¿no? Y entonces ahí Salomón se da cuenta quién es la verdadera mamá, pero bueno,
se considera una solución salomónica cuando dices, pues pártela en dos y listo, ¿no? Sin embargo, no había necesidad de partir la naranja en dos. Lo que necesitábamos era más información. Y el problema es que cuando llegan dos colaboradores nuestros con un conflicto, es muy raro que tomemos el tiempo para indagar primero de dónde viene el conflicto, por qué nació y cómo surgió, y cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones. Y empezamos a dar propuestas o a dar soluciones cuando nosotros mismos no tenemos completa la información. Cuando nosotros estamos mediando un conflicto, normalmente hay dos posturas que podemos tomar, ser mediador o ser árbitro. El mediador es alguien que está buscando una solución donde ambas partes estén de acuerdo. El árbitro es un mediador que no toma en cuenta, sino dice, ok, la solución es esta. La naranja se parte y punto. Y le doy su media naranja a cada uno y Sofi llora y Danielito llora y yo digo, pues se aguantan, si no se las quito a los dos. Pero la verdad es que podíamos haberlo resuelto de mejor manera si yo me hubiera tomado 10 minutos para sentarme con cada uno y decirle, Sofi, ¿para qué quieres la naranja? Porque quiero toda la cáscara. Danielito, ¿para qué quieres la naranja? Porque quiero todo el jugo. Y entonces te das cuenta que en realidad no hay un conflicto, pero tengo que tomarme el tiempo, la calma, la madurez de primero yo entender el problema antes de quererlo resolver. Y la naturaleza humana es más tendiente a decir, ¿sabes qué? Pues pártelo o a ninguna, ¿no? Dice Ana María, nos dejamos llevar sin analizar. Exactamente, el problema es que el problema nos cae encima, estamos ocupados, el día a día nos come, viene un colaborador enojado, y entonces cada uno nos grita y nos da su versión y nos pide que nosotros resolvamos. Y ahí viene el punto, espérense, yo no puedo resolver porque no entiendo qué está pasando. Entonces me vas a dar 5 minutos, tú te vas a retirar 5 minutos, voy a platicar con él, después voy a platicar contigo, después vamos a platicar juntos y vamos a entender de qué estamos hablando. Y si entendemos de qué estamos hablando, tenemos la mitad del conflicto resuelto. La mitad de la resolución de conflictos es la comprensión del problema en primer lugar. La comprensión del problema en primer lugar nos da, la comprensión del problema en primer lugar nos da opciones. Preguntan aquí, ¿qué pasa si los dos jugos? Sí, de hecho, eso es un poco más adelante. ¿Qué pasa en una situación perder-perder? Este ejemplo que les doy, porque obviamente puede ser, oye, si los dos quieren jugo o si los dos quieren la cáscara, bueno, esos son escenarios distintos. Este primer concepto es que yo no me puedo lanzar a dar soluciones de un problema que no entiendo. A lo mejor después de hablar con cada uno, efectivamente los dos quieren jugo. Ahí la resolución es distinta. Ahí les voy a dar las herramientas más adelante. ¿Qué haces en un caso como ese? Pero en este caso concreto de la naranja, el conflicto no existía. Y los hubiera resuelto simplemente entendiendo por qué estaba peleando cada uno. Yo les puedo decir, por lo menos en mi experiencia, que un 60-70% de los conflictos donde nos toca intervenir, nos pasa este caso de la naranja. Una vez que nos sentamos con cada parte, decimos, es que no hay un conflicto, solamente se están comunicando mal, solamente la emocionalidad les está nublando el entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Exactamente, se respondió en base a la pregunta directa porque además yo les hice una pregunta directa. No les dije, piénsenlo, analícenlo, busquen una solución ganar-ganar. Yo les dije, ¿qué hago? Díganme ya la respuesta. Pero la realidad es que así son los conflictos en las empresas. La gente llega exigente, llega pidiéndote la respuesta ya. Y entonces tú tendrás que decir, a ver, momento, tiempo. No podemos resolver algo que no está claro. Yo sé que urge, pero tenemos que tomarnos el tiempo de entender qué está pasando. Porque una vez que entiendes de dónde viene el conflicto, la solución empieza a construirse de manera natural. Cuando la naturaleza del conflicto es clara, la solución del conflicto surge de manera natural.
normalmente vamos a encontrar 5 tipos de conflicto. Puede ser un conflicto de relación y comunicación. La mayoría de los conflictos que son por falta de comprensión del problema son de este tipo. Justamente nos tocó resolver un tema de una colaboradora que acababa de renunciar a la empresa, una persona muy valiosa en cuanto a los resultados que da la empresa, y pues la dueña me dice, oye, pues ya se va, dice, yo no la quiero retener, pero tampoco quisiera que se fuera. Quiero entender por qué se va, pues, ¿no? Y a lo mejor la dueña entendía que se iba por una causa, ¿sabes qué? Pues es que como no le subí el sueldo en este año, se va porque quiere más dinero. Pero eso es la visión que traía la dueña de ese negocio. Nos sentamos con la otra persona y le digo, oye, cuéntame, platícame, ¿por qué te vas? O sea, ¿no te gusta ya la empresa? ¿Ya no estás creciendo? Dice, me encanta la empresa y yo no me quisiera ir. Dice, pero estoy cansada de que toda la aportación que yo hago a la empresa, cuando hago algo mal, se me llama la atención, pero si hago algo bien, no se me reconoce. Entonces, fíjate, el dueño pensaba que era un tema de dinero, de sueldo. La otra persona era un tema de reconocimiento y de aprecio a la parte que aportaba la empresa. Al final, cuando lo sentamos, pues fue un tema, y fue un tema mucho más emotivo, ¿sí me explico? Pero en realidad no había un conflicto, había un mal entendimiento de las necesidades de cada uno en esta parte. Puede ser un conflicto también de información. A veces nuestra información es muy limitada y entonces se genera un conflicto porque la otra persona, si yo les hubiera dicho, oigan, ¿cómo resuelvo el tema de la naranja? Sofi quiere la cáscara y Danielito el jugo. Pues ni siquiera, ¿cuánto hubiéramos tardado en resolverlo? 2 minutos. El problema es que yo no les di la información completa. Y al no tener la información completa, ustedes dieron soluciones que no eran óptimas, pero no es porque no sepan resolverlo, es que la información no estaba completa. Vamos, ese ejercicio tenía trampa. Yo les di una información sesgada y limitada para el tema de decisiones. Entonces, ahí hubiera surgido un conflicto de información. Puede haber un conflicto de intereses. Oye, mi hijo se gradúa el lunes y voy a faltar porque quiero ir a la ceremonia. Y tú dices, sí, pero el lunes es el día más pesado en la empresa y no hay permisos para nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo te niego el permiso y si faltas te corro. Ah, pues ni me corras porque yo ya no voy a venir, voy a ir con mi hijo y entonces no regreso. ¿Quién ganó ahí? Nadie, fue un perder-perder. Por un lado, el colaborador perdió su empleo, por el otro lado, el dueño de todas maneras el lunes no va a tener el equipo completo, además de un corte valioso. Entonces, esa postura de yo no te doy permiso y la postura de yo voy a faltar, me dejes o no, es un escenario perder-perder por conflicto de intereses. También puede haber conflicto de valores. ¿Saben qué? Al cliente se le tiene que atender lo más rápido posible, de la mejor manera posible, aunque nos toque quedarnos tiempo extra. Y tú dices, no, hombre, pues que se esperen, pues a mí qué, pues el cliente llegó tarde y entonces viene un conflicto de valores. O muy común en Uruapan, porque Uruapan son empresas familiares, conflicto de roles. Poder, autoridad, acceso a los recursos. El problema de las empresas familiares es que confundimos los roles de dueño, empleado y familia. Si el hijo del dueño es vendedor, pues le obedece al gerente de ventas, aunque sea el hijo del dueño. Sí, pero ya lo regañé y ahí fue con su papá y su papá me regañó. Entonces hay un conflicto de roles. Ni el dueño entiende, ni el hijo entiende en qué rol están jugando. Entonces, este conflicto de roles, híjole, no solamente es común en Uruapan, yo creo que el 30% de los que nos toca resolver tiene que común, sino que es de los más complejos, porque es emocional, ¿no? Entonces, de pronto tenemos una empresa donde nos dice el dueño, el hijo hace algo que por reglamento implica salida de la empresa, vamos a pensar un acto de deshonestidad de parte del hijo del dueño, que mi reglamento dice despídelo, y el dueño me dice, tú haz lo que tengas que hacer, excepto despedirlo. Y entonces yo, recursos humanos o el jefe del área,
Digo, pues entonces no me estás dando en realidad la autoridad, porque dices, haz lo que tengas que hacer, excepto lo que tengo que hacer. Ese es un conflicto de roles. Entonces vamos a tener conflictos de intereses, conflictos de valores, conflictos de roles, conflictos de información o conflictos de relación y comunicación del tema del organigrama. Y el chiste es entender a qué nos estamos enfrentando para entender cómo resolverlo. Entonces vamos a entrar a la siguiente parte del curso, les vamos a dedicar los siguientes 15 minutos, cómo vamos a empezar a resolver un conflicto, dónde empezamos a resolver un conflicto. Y resolver un conflicto tiene que ver mucho con la actitud que vamos a asumir ante el conflicto. Cuando nosotros nos enfrentamos a un conflicto, la actitud que vamos a asumir ante ese conflicto depende de dos variables clave. ¿Cuáles son esas dos variables? Del lado horizontal tenemos la relación con la persona. Del lado vertical tenemos las metas y los objetivos. Por ejemplo, si yo estoy en un conflicto donde la resolución del conflicto a mí no me importa y la persona tampoco me importa, pues ¿para qué me peleo? Yo voy en la fila rumbo a San Juan, voy en la fila de Jicalán. Y no falta el gandalla que se agarra por la derecha, nos rebasa a todos y donde ya hay carros se nos mete a fuerzas. Y obviamente me da coraje porque pues yo voy haciendo fila y el cuate es un gandalla. Sí, pero me importa lo suficiente para pelearme con él. O sea, el objetivo de que no me gane, ¿realmente me importa? Y lo segundo, ¿esa persona me importa? Entonces, si no me importa ni la persona, ni pelearle el lugar, ¿para qué voy a entrar en un conflicto? Entonces, ahí entramos en un tema de evasión, ¿no? En un tema de evasión donde dices, mira, no me voy a pelear, no vale la pena, que haga cada quien lo que le dé la gana, no me importa, porque no te importa ni la persona ni te importan los objetivos. Y hay situaciones en la vida donde la evasión es la respuesta correcta. Hay batallas que no vale la pena pelear, porque simplemente la meta no es importante, ni la relación con esa persona. Entonces, simplemente, ¿sabes qué? Déjalo, suéltalo, déjalo ir, no te metas en conflicto. Tienes cosas más importantes que hacer, tienes un mejor uso de tu tiempo, suéltalo, déjalo ir. A veces nos toca simplemente de soltarlo y dejarlo ir. Si a ti te importan mucho las metas, pero no te importa la gente, entonces vas a tener esto, el cuadro que dice aquí competición. ¿Sabes qué? Yo gano y tú pierdes. A ver, niños, la naranja se reparte como yo digo y punto. Si quieren, si no, no coman. O sea, a mí no me importa caerles bien a mis hijos y no me importa que mis hijos lloren y no me importa que mis hijos se enojen. Aquí se hace lo que yo mando. Eso es, me importa la meta, no me importa la relación. Entonces, lloren si quieren, peleense, no me importa, yo hago lo que yo quiero porque yo soy el dueño de la naranja y punto. Me importa el objetivo, no me importa la relación. Luego tenemos del lado derecho inferior, cuando me importa mucho la relación, pero no me importa mucho la meta. Vamos a ir al cine y yo quiero ver Viuda Negra, pero Sofi quiere ver eh, Raya. Yo no quiero ver Raya, yo quiero ver Viuda Negra. Sí, pero voy con mis hijos, voy con mi esposa, el objetivo es dar la vuelta, comer palomitas, el objetivo es pasárnosla bien, pues vean la película que quieran. Ya yo veo Viuda Negra después, ¿no? O sea, me importa más la relación con mi familia que la película que vamos a ver. Entonces entras en sumisión. No importa que a mí no me guste la película, me gusta estar con ustedes, me gustan las palomitas. Entonces, valoro más la relación que las metas. Y en la parte de arriba tenemos dos escenarios. Cuando a mí me importa la relación y me importan las metas, pero no puedo dedicar tanto tiempo, entonces generamos lo que se llama compromiso o negociación. Básicamente es, niños, acepten media naranja. Acepten media naranja y con esa media naranja, pues así toca. Ya mañana les traigo dos naranjas. O sea, me siento a negociar con ellos, no van a lograr lo mejor para todos, pero se logra ahí.
Dice, sumisión creo que no es lo correcto. No sé si te refieres al concepto o a que sea la mejor manera de actuar. Si es al concepto, bueno, aquí le llaman sumisión. En este lado también le llaman acomodación. Básicamente de lo que se trata es ceder, pues. Ceder. A mí me importa más la relación con mi familia que la película que escojan. Entonces voy a ceder. Y en ese caso, si a mí no me, si yo no tengo ganas de ver la película de Raya, pero lo que tengo ganas es de estar con mis hijos, pues no veo, o sea, la película es lo de menos, ¿sí me explico? Hay escenarios donde ceder o la sumisión es la respuesta que estás dispuesto, pues, porque te importa más la relación que lo que están peleando. Y puede aplicar, por ejemplo, ¿sabes qué? Pastel de chocolate o de moca. Y dice, sí me quiero pelear con mi esposa por ese tema. O sea, pues a mí me saben igual el de chocolate y el de moca. Pues compra el que tú quieras. O sea, yo no pienso entrar en una discusión con mi esposa por escoger un chocolate de un pastel de moca o de chocolate cuando a mí me saben igual. Entonces, esa parte de sumisión o ceder, pues yo la aceptaría porque no me importa el resultado final. Me da igual que sea moca o chocolate. Y obviamente el santo grial de la negociación, lo que buscamos siempre, lo que aspiramos siempre, es el tema de cooperación. Me importa la relación, me importan las metas. Sí, de hecho comentan ahí, ¿no? A lo mejor es concesión, sí. O sea, hablamos, en este cuadro tal cual se llama sumisión, pero podríamos hablar de concesión o de ceder, ¿no? O sea, básicamente es decir, renuncio a la meta para cuidar la relación. Renuncio a la meta para cuidar la relación. En evasión, ni me importa la meta, ni me importa el fulano que me rebasó, que le llegue. En competición, me importa la meta y no me importa dañar tus sentimientos. Esa también a veces es necesaria. Imagínate unos bomberos que están apagando el incendio y voy a decidir a qué bombero mando en la escalera a apagar el piso de arriba. Pues no me voy a sentar a negociar, ¿sí me explico? Pues se nos quema la casa. Ahí vas tú y vas y órdenes son órdenes, ¿no? Entonces, competición pues funciona en esquemas donde no puedes sentarte a negociar, sino que el líder tiene que tomar la decisión. Sumisión, concesión, como ustedes le prefieren llamarle, son estos escenarios donde a mí el resultado final me importa menos que cuidar la relación. Compromiso es un escenario donde sí me importa la relación y sí me importa la meta, pero estoy dispuesto a ceder un poco para que salgamos un acuerdo lo más rápido posible. Y cooperación es, vamos por todas las canicas, vamos por toda la enchilada, decía Fogg, pero en la parte de cooperación, pues buscamos lo mejor para todos, aunque nos tardemos. Cooperación es el mejor escenario, pero no es rápido. No es rápido, tienes que tener un compromiso al tiempo. Decía Rodolfo Baltasar, ¿la solución a algún problema en familia aplicaría lo mismo en la empresa? Sí, básicamente la dinámica es la misma. La pregunta es, ¿yo me interesa cuidar la relación con mi colaborador o a mí no me importa herir sus sentimientos mientras haga lo que yo le digo? Entonces, si yo digo, mira, él es el mejor vendedor, me dijo que va a faltar el lunes, yo quiero tener a todo el equipo aquí, pero la verdad es que es mi mejor vendedor, la verdad es que lo que él va a aportar el lunes no es tan relevante y la verdad es que prefiero concederle esto a en su momento perder esa relación. Entonces, exactamente, ¿no? La mejor alternativa al acuerdo negociado, ese es el equivalente a la cooperación. O sea, ¿cuál es la mejor opción a la cooperación? Y un concepto que manda aquí Jorge, que es zona de posible acuerdo, pues es lo que llamamos compromiso, ¿no? O sea, no es lo mejor, pero bueno, es suficientemente bueno. A mí me ha tocado cuando soy mediador, de pronto una de las partes, un ejemplo, ¿no? Una de las partes estamos negociando 3 temas y la otra parte ya concedió 2 de esos 3 y ya dijo, órale pues, estoy de acuerdo, acepto. Entonces de pronto yo hablo con la parte que quiere 3 y le digo, detente aquí, déjalo aquí. Ya te concedió los 2 más grandes, no presiones. Ya logramos un buen acuerdo, respiren, dejémoslo aquí, vamos satisfechos, está bien,
El tercer punto lo negociamos mañana o lo negociamos la próxima semana. Es el punto menos importante, pero puede dañar los dos que ya logramos. Porque si con ese tercer punto generas una emocionalidad y la persona genera un berrinche, por ejemplo, te tumba los otros dos que ya habías logrado. Entonces también hay que saber medir en qué momento la zona de la zona de posible acuerdo, esta de compromiso, pues es suficiente y dices, bueno, no es todo lo que yo quería, pero es suficiente. Entonces ya, y además reconociendo que podemos presionar al otro y perder todo. Entonces ahí es donde tenemos que entender muy bien este tema y entender hasta dónde podemos empujar en cada momento y obviamente no. Dice, no es lo mismo una familia que una empresa. En términos de dinámica es muy parecido, es muy parecido. La única diferencia es que normalmente en la familia el concepto de relación es más fuerte, pero la dinámica, y se los digo porque nosotros resolvemos conflictos de empresas familiares, donde se meten los dos. O sea, estamos negociando el tema de empresa, pero de pronto la mamá empieza a llorar y dices, ah, caray, chin, ¿qué hacemos, no? Entonces, obviamente no es igual, pero la dinámica de empresa-familia es muy parecida en muchos aspectos, solamente que en el tema familia el aspecto relación es más pesado, en el tema objetivos, en la empresa el tema objetivos tiene un peso mayor, pero la dinámica no es tan distinta, nos ha tocado mediar, sobre todo en empresas familiares, y nos ha tocado de pronto conflictos donde ya la empresa se olvidó, ya es un tema de hijos contra hijos, y bueno, pues nos toca aplicar ciertas herramientas, ahorita vamos a ver de manera breve algunas. Este tema da para mucho, pues, pero bueno, vamos a ver como de manera general. Entonces, aunque obviamente una familia no es igual que una empresa, la dinámica de conflicto es muy parecida. Es muy parecida, sobre todo en ciertos temas, aunque reconozco que en una empresa el factor relación suele ser más pesado que el factor objetivo. Y en una empresa, el factor objetivo normalmente tiene más peso que el factor relación. Sin embargo, la dinámica sí es muy parecida, sí es muy similar. Muy bien, entonces, esas son las diferentes actitudes contra el conflicto. Y aquí viene la parte compleja del conflicto, cuando empieza a escalar. Porque un conflicto no nace complejo, normalmente va creciendo. Cualquier conflicto, este es un modelo básico de cómo escala un conflicto. Casi cualquier conflicto empieza con una incomodidad. ¿Por qué a los hijos del dueño no les dice nada cuando llegan tarde? Entonces estoy incómodo porque a mí sí me regañan, a mí sí me quitan mi bono, a mí sí me llaman a recursos humanos, pero es el hijo del dueño y a ellos no. Entonces, esa incomodidad, cuando me llamas la siguiente vez a regañarme porque llegué tarde, empieza una insatisfacción. Oye, ¿y por qué al hijo del dueño no? Oye, ¿y por qué a mí sí? Y entonces lo que era una incomodidad, hoy es una insatisfacción. Y esa insatisfacción va escalando y al rato hay un incidente. Al rato la persona que no es familiar le reclama al hijo del dueño. Sí, claro, como tú eres su hijo, pues tú sí, ¿verdad? Lo que tú quieras. Y ya hubo un incidente. Y empiezan los malentendidos. Sí, claro, como yo ya le reclamé, ya me agarró idea, por eso a mí no me dieron el permiso. Y empiezan los malentendidos. Y eso sigue escalando y se vuelve tensión. Y entonces ya se siente el conflicto. Ahorita en una empresa estamos justo ahí. Nos acaban de llamar para mediar y hoy tuve una reunión con ellos, la que les platicaba antes, y estamos ahí. Hay una tensión palpable, hay una tensión evidente en el ambiente, en el aire, y pues obviamente lo vamos a tener que resolver. Todavía no es una crisis, pero está a 15 días de ser una crisis. Entonces, pues ahorita tenemos que bajar esa escalada, bajar la tensión y empezar a regresar a todo mundo a un nivel donde podamos aclarar, podamos entender el conflicto y lo podamos resolver. Pero en este momento está en el nivel de tensión y si no lo atendemos ya, en 15 días vamos a estar resolviendo una crisis
que posiblemente nos lleve a perder uno o dos colaboradores de la empresa. Entonces, pues habrá que buscar que sea pues antes de esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa, no? Dice Rodolfo, ¿no te da mucha ayuda saber el rol de cada uno? Sí, sí, obviamente, acuérdense que uno de los temas claves son los roles. Porque en ese caso, por ejemplo, este que les estoy hablando, sí hay uno de los que están en el conflicto es familiar, pero está por debajo jerárquicamente de la persona con quien tiene el conflicto. Pero la persona que está abajo jerárquicamente no está entendiendo su nivel en el organigrama. Entonces, vamos, el hecho de ser familiar le está generando pensar que tiene atribuciones que no tiene. Ahí, ahorita tenemos que intervenir porque posiblemente si no intervenimos, su jefe inmediato, que es con quien tiene el conflicto, va a renunciar. Y perderíamos un buen colaborador por un mal entendido, una mala comunicación y un mal entendimiento de los roles. ¿Y por qué se da esto? Porque de pronto llega la emocionalidad. Miren, si el ser humano fuera racional, el tema de conflictos lo atenderíamos en media hora. O sea, si solamente trabajáramos con la lógica, pues sería bien fácil. Tráete los hechos, tráete los argumentos, vamos a sopesar cada elemento y es lo más lógico. El problema es que no somos seres lógicos, somos seres emocionales. Y la emocionalidad te puede hacer que cambies completamente la visión de cómo resolvemos un conflicto. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a pedir que contesten de manera breve, igual que la vez pasada en su chat, esta pregunta. Muchos de ustedes conocen este dilema, es un dilema clásico, sin embargo, creo que nos ayuda a proyectar lo que estamos diciendo. Viene un tranvía a toda velocidad por una vía y esa vía hay una bifurcación en dos más. Tú estás donde está la palanca. Si el tranvía se va derecho, atropella y mata a 5 niños que están sobre la vía. Si tú mueves la palanca, toma la otra vía, pero en esa vía hay una señora de 80 años. Entonces, básicamente tú decides, ¿el tranvía mata a 5 niños de 10 años o mata a una señora de 80 años? ¿A quién salvas? Escriban a quién salvan. ¿A los 5 niños o a la señora de 80 años? Escriban brevemente. Los niños, los 5 niños, los niños, una a la señora, que el tren siga su rumbo es una solución. A los niños no se puede detener, no. Es uno u otro. Niños, a los ñoños, bueno, también. No activo el tranvía, viene a toda velocidad. No está en tus manos pararlo. Pongo maderos, no alcanzas, viene a toda velocidad. Los niños. Ok. Dejen de contestar hasta ahí y vamos a dejarlo, ok. 95% dijo que a los niños, un 1% dijo que a la señora, un 4% dijo, pues, no sé, que el tranvía siga su rumbo, ¿no? Ahora vamos a cambiar las condiciones. En la vía están 5 niños, en la otra vía está tu mamá. Ya no es la señora de 80 años, es tu mamá. Entonces, por un lado están 5 niños, en la otra vía está tu mamá. ¿A quién salvas? ¿A los 5 niños o a tu mamá? Me aviento yo, ¿ok? A los niños, a mi mamá, niños, mamá, niños. Se fijan, ya se volvió como un 50-50. El dilema es el mismo, ¿eh? Es una señora grande contra 5 niños. Cuando la señora no era mi mamá, 95% dijo a la mamá. Cuando la señora se vuelve mi mamá, ya es un 50-50. La mitad dice Kevin, mejor compró otra naranja. Pues sí, también, ¿no? Dicen la mitad a la señora, que es mi mamá, la mitad a los niños. No hay más información, tienes que salvar a uno u otro. Ahí les va el tercer escenario. En un lado están 5 niños y en el otro lado, en lugar de tu mamá, es tu hijo. De un lado están los 5 niños, Sofía o Nilito. ¿A quién salvas? ¿Salvas a los 5 niños o salvas a tu hijo? ¿A mi hijo? Me vuelvo a aventar yo, a mi hijo. Sí, lo racional son a los 5 niños, pero yo les voy a decir algo, si en la otra vida está Danielito, pues pobres chiquillos, que Dios los bendiga, ¿no? Pero sí, dice José Antonio, está intenso.
Exacto. Paren si quieren ya de contestar, vamos a regresar a la lámina. Por un lado, cuando tienes una situación lógica, una señora de 80 años o 5 niños, la lógica nos dice salva a los niños. Es lógico, es lo correcto. Salvar a 5 niños contra una señora grande, salva a los niños, 95% estuvo de acuerdo. Pero cuando en las condiciones la señora grande es tu mamá, el escenario es exactamente el mismo, que es una señora grande contra 5 niños, pero hay un factor emocional. Y en el factor emocional, la mitad me dijo, salvo a mi mamá, y la mitad dijo, salvo a los niños. Fíjense, básicamente la mitad se fue por una solución no lógica, pero sí emocional. Pero si en el último escenario es mi hijo, fíjate la lógica, salvo a 5 o salvo a 1. La lógica diría salva a 5, ¿no? Pero si es mi hijo, con la pena por los 5. O sea, pues ¿para qué se ponen ahí, no? Decía uno, ¿para qué se cuestan? Y yo salvo a mi hijo. O sea, el 90% tomamos una decisión irracional, pero completamente emocional. Yo tomaría una decisión emocional, sabiendo lo lógico, ¿eh? Sabiendo que lo correcto es salvar a los 5 niños, salvo a mi hijo. Ese es el tema, que cuando estás en un conflicto y el conflicto ya no es lógico, sino es emocional, entonces tenemos un problema porque ya no es resolverlo simplemente poniendo hechos, obteniendo información y dándole la cáscara de la naranja a uno. Imagínate que le digo, Sofi dice, quiero la naranja, y Dani dice, quiero la naranja. Pero el conflicto termina siendo, mi papá no me quiere, mi papá no me quiere. ¿Te das cuenta? O sea, ya se volvió un conflicto completamente distinto. Porque ya la naranja me importa. Es más, si llevo 2 naranjas, ni aún así lo voy a resolver, porque ya se volvió emocional el tema. Ya se volvió un tema donde están las emociones, y aún teniendo yo y logrando estructurar el acuerdo más beneficioso para todas las partes y el más lógico, cuando llega la emocionalidad te lo tumba. Tuvimos un caso, una persona que robó a una empresa y pues hubo un conflicto. No robó, la cantidad que robó no era una cantidad que pusiera en riesgo a la empresa, pero el dueño quedó muy herido porque apreciaba mucho a esta persona. Y entonces el dueño estaba necio con meter una demanda penal. Y nosotros evaluando el daño que había hecho la persona contra el daño que venía, contra el juicio, contra el daño a la familia de la persona, contra el resentimiento, contra dejar a un par de niños consumados, dijimos, ok, ¿cuál es la solución más razonable de menor daño que revierte en lo posible y que nos permite salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Propusimos una solución donde se restituía el daño, la persona obviamente salía de la empresa, obviamente pues no iba a quedar en su expediente esa parte, pero quitábamos el tema de meterla a la cárcel. Pues el dueño no aceptó, porque él estaba dolido. Era un tema completamente emocional. Nos costó muchísimo trabajo quitarlo de ahí. Él quería que ella sufriera. Ya no era el monto, ya no era la empresa, ya no era una demanda laboral, ya era un tema de venganza. Pues. Vamos, le rompió el corazón y quería que pagara. Entonces, híjole, nos costó mucho trabajo superar la emocionalidad de ese caso y que el dueño entendiera que la mejor solución no era la que él quería. Al final sí lo logramos, ¿eh? Y fue una solución bastante civilizada, razonable, del menor daño posible. La persona restituyó el daño. Vamos, fue una solución que la mejor posible en esas circunstancias. Pero el dueño estuvo a punto de generar pues un conflicto mucho mayor, porque estaba dolido. Y cuando nos llega alguien dolido, pues cuesta mucho trabajo. Decía Jorge, la denuncia. Sí, o sea, obviamente lo correcto, si tomamos solo la parte lógica, cometiste un delito, te vas a la cárcel, ¿no? Sin embargo, sí había atenuantes. O sea, no les puedo contar todo el caso, pero sí había atenuantes, no que justificaban el robo, porque nunca se justificaba,
nunca se justifica, pero también meterla a la cárcel era un castigo demasiado rígido para la naturaleza de lo que hizo, pues. Entonces, pues esa es la parte complicada porque sí, o sea, y el dueño decía exactamente eso. ¿Se merece ir a la cárcel por ratera? Sí, sí, o sea, sí, sí es ratera y sí se lo merece. Sin embargo, puedes crear un escenario perder-perder, ¿sabes? O sea, a veces hacer lo correcto te lleva a un escenario perder-perder y entonces tienes que abrir posibilidades y decir, bueno, ok, la ley dice eso, pues aplica la ley, ok, pero esa ley nos lleva a un perder-perder. Existen escenarios que nos permitan resarcir el daño, que la persona asuma su consecuencia, su responsabilidad, pero no echemos a perder su vida o no la llevemos a una situación desesperada. Es complicado, ¿eh? No, esos son los tipos de conflicto donde dices, ¿y por qué me preguntan a mí? Pues resuélvanlo ustedes, ¿no? Sin embargo, pues le tenemos que entrar porque pues muchos llegan a esa parte. Aquí lo que les quiero transmitir, exacto, lo que dice María Elena, el punto no es que el tema de meterla a la cárcel no era un acto de justicia, ya era un acto de venganza, porque la propuesta que hicimos generaba justicia, revertía el daño y generaba una responsabilidad por parte de la persona que cometió esa infracción, pero él ya quería que ella sufriera, pues ya el tema no era justicia, el tema era venganza. Entonces, pues nos toca, pero ahí el tema es que es emocional y tenemos que trabajar pues desde esa emocionalidad. Entonces, llegando hasta este punto, viene esta parte, ¿no? Ya entendí, primero, ya entendí que tengo que entender el conflicto, tengo que recopilar más información, ya entendí qué tipo de conflicto estoy enfrentando, ya sopesé el valor que tiene la meta o el objetivo y la relación. Así que estoy dispuesto a crear un área aceptable de negociación. Ya tengo un piso común, ya tengo información suficiente, ya entendí el conflicto, ya entendí en qué nivel de escalada está, ya identifiqué la parte emocional del conflicto. Ahora viene la parte divertida, ahora hay que resolverlo. Entonces, ¿vamos a avanzar? Digo, sí vamos muy a la carrerita, le digo que este es un taller más o menos de 4 a 5 horas. Ojalá después haya oportunidad, ojalá que cuando termine todo este tema de la pandemia podamos vernos en persona y dárselos las 5 horas con todo gusto, aunque bueno, no se los podría dar a los 300 personas que afortunadamente están hoy conectados, ¿no? Pero vamos a avanzar lo más que podamos. Voy a brincarme una lámina para irme directamente aquí, porque nos quedan 15 minutos de taller. Nosotros vamos a llegar al punto de negociación efectiva siempre y cuando, dice, ¿nos podrás compartir este video? Yo creo que es la idea de que la conferencia se está grabando. Entonces creo que la idea es que se la puedan compartir. Yo creo que, bueno, aquí está Gaby y está Fabián escuchando. Yo creo que Canacintra va a abrir la opción de acceder a todos los videos que están grabando. Entonces sí, con todo gusto. Y también las diapositivas cuenten con ellas. Y las diapositivas que yo les comparta las pueden usar como ustedes quieran. O sea, si ustedes quieren de aquí darle una capacitación a su gente, bienvenido, ¿eh? O sea, las láminas son libres de hacer con ellas lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, vamos a la última parte, que es la parte, ¿no? Sí, dice Iván Razó. La justicia es colectiva, la venganza es nombre y apellido. Pues ese era el tema, ¿no? Comenta Gaby que les va a dar una página donde pueden ver y posiblemente descargar este video. Entonces, para llegar a la negociación efectiva, yo normalmente para llegar a este punto, lo primero que verifico es que ya tengo un piso común. Y el piso común es todo lo que hemos visto hasta ahorita. O sea, primero me hago la pregunta, ¿tengo claro qué se está peleando aquí? ¿Tengo claro qué quiere cada una de las personas? ¿Tengo claro qué escenario dejaría felices a todas las partes? El primer examen es para mí mismo. ¿Tengo claro lo que queremos lograr? La segunda prueba es, ¿tengo claro el tipo de conflictos que estoy enfrentando? ¿Tengo claro la relación, metas, relación a las personas?
que estoy buscando, tengo claro en qué nivel de escalada está el conflicto y tengo claro los factores emocionales que ya se metieron y que ya están distorsionando la información. Si tengo todo este escenario, yo le llamo el área común o el piso parejo, ¿no? Es un área donde ya nos podemos parar todos con una visión compartida y empezar a negociar, empezar la negociación efectiva. ¿Qué es una negociación efectiva? Pues Harvard lo define como una conversación entre las partes que busca un arreglo de intereses divergentes, un arreglo de intereses divergentes o un acuerdo mutuo con la habilidad de crear un ambiente de colaboración y compromisos duraderos. O sea, ¿qué queremos? De dos puntos de vista distintos, lograr que esos puedan converger en un solo punto, pero además generen compromisos duraderos y un ambiente de colaboración. O sea, algo que nosotros no aceptamos en una negociación de esta naturaleza es simplemente el decir, ¿sabes qué? Ya, con tal de que esto se acabe, acepto. No, 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 eso no nos resuelve. Lo que buscamos es crear compromisos duraderos y un ambiente de colaboración. En la negociación efectiva se hace todo lo posible por alcanzar un resultado que exceda las expectativas propias y las de la contraparte. No solo un excelente acuerdo, sino que se agregue valor a la relación. Entonces, nosotros lo que decimos es, ok, ya tenemos claro el tipo de conflicto, la naturaleza del conflicto, la actitud ante el conflicto y la emocionalidad del conflicto. Entonces, sentémonos y empecemos a construir un acuerdo que nos permita irnos no solamente satisfechos, sino con acuerdos duraderos y conservando la relación personal entre las partes. Entonces, lo primero que hacemos, pues, es empezar a entender en dónde estamos de acuerdo. Normalmente en un conflicto son más las convergencias que las divergencias. Son más los puntos donde sí estamos de acuerdo que los que estamos en contra. Normalmente, cuando hay un conflicto grande y lo dividimos en sus componentes, en sus partes pequeñas, nos damos cuenta que estamos de acuerdo en el 80% del problema, pero hay un 20% donde tenemos conflicto. Lo primero que hacemos es entender el 80% que estamos de acuerdo para quitarlo de la negociación, para decir, ¿para qué peleamos por eso si los dos queremos lo mismo, no? Si estamos buscando lo mismo. Entonces, bien importante, negociar no es regatear. Negociar no es mitad y mitad. Negociar no es ni tú ni yo, porque de hecho, regatear es un falso ganar-ganar. Yo tenía un cliente que era, híjole, ese sí era un comprador perro, perdón la palabra. Y él usaba mucho el concepto ganar-ganar como una trampa para los vendedores. Entonces, haz de cuenta que él decía, ¿cuánto me cuesta esta computadora que estoy usando? Señor, pues le cuesta, señor Daniel, le cuesta 10,000 pesos. Y ese cliente decía, te doy 5,000. Y es, ¿cómo 5,000? Pues si vale 10,000, o sea, no invente, ¿cómo cree que la mitad? Y entonces él decía, bueno, ganar, ganar, que queden 7,500. Eso no es ganar, ganar. El que vende la computadora, ¿qué ganó? Perdió un 25%, posiblemente toda su ganancia. Pero él lo disfrazaba de ganar, ganar. Y si todos decían, no, pero ¿cómo cree? Pues hasta le pierdo. Bueno, pues yo quiero ganar, ganar. Que quede en un 80. O sea, te empujaba, pero con el concepto de ganar, ganar. Y parecía que el vendedor era el necio y el cerrado. Entonces, para no perder al cliente, terminaba dándole un descuentote con tal de no verse como cerrado, porque esa persona se la pasaba hablando de ganar, ganar, ganar. Pero no era cierto, eso no es ganar, ganar. Entonces, negociar no es regatear. Negociar no es ganar, ganar donde yo pierdo, ¿no? Exacto, es más bien fregar, fregar. Es que ese es el problema, que ganar, ganar, de pronto se convierte en un ganar, fregar. Si tú estás regateando en lugar de negociando. Entonces, ténganlo bien claro, negociar no es regatear. Negociar es construir acuerdos y eso implica separar las personas del problema, separar las posiciones de los intereses, definir los criterios de éxito y abrir opciones. A ver, tú dices, yo te digo que cuesta 10,000, tú me dices que me da 7,500. ¿Sabes qué? Creo que estamos hablando de cosas distintas. Si fuera mi negociación y me dice mi cliente, te doy 7,500,
yo le diría, ¿sabe qué, señor Daniel? Creo que no estamos hablando de lo mismo. Mejor platíqueme usted qué busca de un equipo. Y yo le digo si un equipo de 7,500 le da lo que usted busca. O sea, yo no aceptaría el regateo. Yo me enfocaría, vamos, abriendo criterios de éxito. Usted platíqueme en la computadora que usted está buscando y yo le digo si eso vale 7,500. Pues quiero que tenga una memoria RAM de 32. Ah, pues desde ahí no es de 7,500, pero le puedo traer una de la mitad en 7,500. ¿Qué opina? Y entonces la persona entiende que no va a ganar nada por ahí y empezamos a abrir opciones, ¿no? Empezamos a abrir opciones. Yo no voy a dejar que esté regateando conmigo, pero sí te voy a subir el valor, o sea, te voy a explicar por qué vale 10,000 y por qué 10,000 es justo y por qué pagar 10,000 vale la pena. Y quizás termines pagando 9,800. Está bien, te concedo eso, pero no te voy a dejar bajar de 10,000 si yo tengo claro lo que te estoy proporcionando de valor. Entonces, separa posiciones de intereses, separa personas del problema, define los criterios de éxito y abre opciones. Y abre opciones. Y entonces lo que viene en abrir opciones es, entiende el conflicto, comunícate con la oposición, entiende qué necesita, busca opciones, busca soluciones. Si de plano no logran comunicarse, siempre puedes buscar un tercero como mediador. Y viene la parte clave, explora alternativas. Explora alternativas y siempre ábrete a que puede haber una mejor solución del conflicto. No te cierres en blanco y negro, no te cierres en sí o no. Si quieres, si no la puerta está muy ancha, espérame. Entre si quieres y la puerta muy ancha hay 500 opciones de negociación distintas. Entre te necesito el lunes porque el lunes es el más complicado y el quiero ir a la ceremonia de mi hijo, hay un montón de posibilidades que se pueden abrir. Oye, ¿a qué horas es la ceremonia de tu hijo? Oye, ¿cuánto tiempo requieres? Oye, ¿quién te cubriría? Oye, ¿puedes adelantar antes? Oye, ¿puedes venir el domingo? Oye, ¿puedes dejar el trabajo listo? ¿O te puedes quedar más tiempo después? Entre no te doy el permiso y voy a faltar aunque usted no me deje, tenemos un montón de opciones para explorar, pero tenemos que tener la apertura de que esas opciones existen, ¿no? Nos dice Juan Carlos, autocomposición, heterocomposición. Miren, exactamente lo que estamos buscando aquí es quitarnos eso de esos paradigmas de ganar-perder y decir, ¿cuántos caminos intermedios hay donde yo puedo a lo mejor ceder un poco, pero ganar en lo grande? Y a lo mejor la otra parte también ceder un poco, pero ganar en lo grande. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto donde podemos irnos con un buen trato, satisfechos y lograr pues lo mejor para cada uno, ¿no? Entonces, lo primero, pues estructurar muy bien qué estamos negociando, los temas. Es un tema racional, es un tema emocional, es un berrinche. A veces lo que detectamos en el previo es que es un berrinche y pues trabajamos desde el berrinche, pues, porque pues ese berrinche nos va a tumbar la negociación. Establecer muy claro qué quiere cada uno, no anclarte en posiciones, buscar alternativas. ¿Qué pasa si no? A ver, yo no voy a dejar de ir a la ceremonia de mi hijo y tú me necesitas el lunes y además que yo renuncie de todas maneras te dejas y me ayuda el lunes. Entonces busquemos esas alternativas, que hay muchas alternativas en medio. Pero entonces aclaremos criterios. A ver, la ceremonia de mi hijo es de 8 a 10 de la mañana, yo estaría aquí 10:30. ¿Qué necesitas que esté cubierto en mi puesto de 8:30 a 10:30? Les voy a platicar rapidísimo porque esto ya estamos en los últimos minutos. Hace 3 años mi hija estaba en el kinder, Educare, y yo estaba justamente en Canacintra dando una clase de una maestría. Y se le ocurre justamente ese sábado al colegio poner el Día del Padre, el sábado que yo tenía toda la mañana clase de maestría. Entonces ya sabrás, el Día del Padre eran toda la mañana. Entonces, lo primero que hice fue hablar con la directora, decir, a ver, directora, dame tu plan de la mañana, ¿cómo va a ser? ¿A qué horas llegan los papás? ¿Qué vamos a hacer? Dame tu plan. Resulta que las competencias deportivas eran de 11 a 1 y ya de 1 a 2 era convivio libre. De 10 a 11 era una ceremonia, una misa, pues. Entonces lo que hice, después hablé con mi esposa, le dije, mira,
tú ve a la misa, yo llego a las 11 a las actividades deportivas, de 11 a 1, y no voy a estar en el convivio. Y luego revisé mi plan de maestría y el tema, pude conseguir a un amigo muy bueno en ese tema. Y entonces lo que le dije a los directivos de la maestría es, este sábado toca este tema, de 11 a 1 tenemos que hablar de este tema y viene esta persona que tiene experiencia, que es un experto en su área y que además tiene experiencia dando clases, es mi invitado. Entonces llegó mi invitado, lo presenté, vámonos, le corrí, me cambié, hice las actividades deportivas, terminé 1 en punto, le pedí a mi amigo que a la 1 en punto diera receso, regresé, me cambié y a la 1:15 estaba dando la parte final de la clase. Entonces hay muchas opciones, pero tienes que abrirte a opciones. No es tengo que faltar toda la mañana o tengo que defraudar a mi hija toda la mañana, ¿no? Comunicación fluida, lenguaje verbal, consciente, aplicar el ganar-ganar, crear lazos de confianza con la contraparte. Además, esos contratos pues tienen que ser éticos, ¿no? Con valores personales y profesionales. Y al final también decir, bueno, ¿hasta dónde sí estoy dispuesto a ceder? ¿Y cuál es lo que realmente me importa? Y no pelearte en temas que ni te importan, nomás por ganar. Por eso, la comprensión del problema es el aspecto más importante, porque están discutiendo de algo que en realidad no les importa tanto, pero ya se emberrincharon, ya es a ver quién gana, ya están jugando vencidas. Cuando lo entiendes, dices, dejemos ese tema un poquito a un lado, resolvamos todo lo demás, y cuando ya llegas a ese punto, los demás ya reconocen que es un berrinche, y al final dices, mira, está bien, a mí en realidad ni me importa tanto de qué color van a ser los globos, ya ponlos como tú quieras. Porque en realidad no era el problema era ver quién manda. Y pues eso es lo que buscamos. Dice Emilia, a veces hacemos el conflicto más grande por no abrirnos a más opciones. Es que ese es el tema, la aportación que yo hago como mediador de conflictos es que muchas veces las partes no están abiertas a más opciones y a mí me toca la parte de creatividad. Explorar opciones y luego decir, oigan, ¿y han considerado, han pensado qué pasaría si, qué tal si logras esto, pero cedes esto? Empezar a abrir opciones y cuando empiezas a abrir opciones, la gente suelta las posiciones de yo mando, yo gano, yo soy el jefe, o yo quiero y si no me voy, y empieza a abrirse a nuevas oportunidades, nuevas variantes, y puedes encontrar un acuerdo muy provechoso. Obviamente no vamos a hablar toda la resolución de un conflicto pues, en una plática de 1 hora 15. Espero que lo que vimos hasta este momento les sea útil. Les agradezco mucho su participación, su intervención, la confianza de tomar este curso, de invertir esta 1 hora y media. Hay mucho más que compartir. Desafortunadamente, pues los tiempos no nos dan, pero ojalá que pronto podamos retomar estos temas o dar una segunda parte en otra ocasión. Hay mucho que podemos seguir trabajando. Y dice como, sí, exactamente, y algunos están quedando sin datos, esperemos que no. Entonces, muchísimas gracias y abrimos el tema preguntas y respuestas. Gaby, pues te cedo el micrófono. Muchas gracias a todos y fue un placer compartir con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Daniel Gaspar, por su excelente participación. En este momento iniciaremos con las dudas que tengan. Por cuestión de tiempo, daremos unas 6 preguntas. Por si alguien desea desactivar su micrófono y hacerlas, por favor. Bueno, hay una pregunta aquí ya en el chat, si quieren empezamos con eso. Dice, ¿cómo resolver un conflicto cuando la persona es necia y cerrada y no se da cuenta de sus errores? Lo primero que tienes que clarificar, Emilia, es necia y cerrada, pero lo primero que tienes que abrirte con ella es decir, a ver, cuéntame, ¿qué resultado te haría feliz? ¿Qué resultado te haría feliz? Porque eso le va a quitar la parte emocional y la va a obligar a pensar ya no un tema de ganar y perder, sino qué resultado me haría feliz. Y cuando tienes ese elemento, qué resultado me haría feliz, podríamos empezar a construir desde ahí. Quítale la emocionalidad. Alguien necio está atascado en una emocionalidad. Quítale la emocionalidad y dile, en un resultado donde nos sentimos felices. ¿Qué te haría sentir feliz? Lograr qué te haría que estuvieras feliz? Y empiezas a ayudarle a encontrar lo que realmente importa
y a soltar lo que no importa. Jorge, tienes una duda también, ¿verdad? Jorge Iván Razo. Hola, ¿qué está? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que valdría la pena precisar un poco más el tema de las fases en un conflicto, vaya. Porque si bien es bien importante determinar el conflicto que se tiene y el posicionamiento que uno tiene de cara a ese conflicto, algo distinto sería justamente determinar la gestión de atención basada en una negociación para la resolución del conflicto. Es decir, desde que tú tomas un frente a un conflicto, ¿dónde estás parado? ¿Cuál es el acuerdo como que esperas? ¿Cuál es lo mínimo que esperas? ¿Cuál es lo máximo que esperas? Y sobre ello replantear una estrategia. Yo establecía en el chat justamente los principios de Batna y Sopa, que son justo principios de referencia para una negociación. ¿Cuál es mi mínimo? ¿Cuál es mi máximo? ¿Y qué es lo que yo tengo para poder llegar a un acuerdo que me favorezca como empresa? Ahora bien, usted señalaba que las empresas y las familias, pues evidentemente hay una diferencia, ¿no? En cuanto al tema de reinterrelación. Sin embargo, yo coincido con usted en cuanto a que la integración de un núcleo familiar y la composición en una empresa, pues realmente para el efecto de una negociación se encuentran alineados en cuanto a los intereses, en cuanto a las susceptibilidades y todos los demás aspectos, ¿no? Le agradezco. No, al contrario. Sí, muchas gracias por tu participación, por lo que estuviste aportando. Nosotros le llamamos con los clientes para hacer mucho más gráfico, le decimos, mira, hay que determinar el piso y el techo. Y sobre el piso y el techo podemos construir la casa que tú quieras. Entonces, hablamos del piso, hablamos del techo, que coincida el piso, eso es lo primero, que es el entendimiento, y que coincide el techo. Ahí ponemos las expectativas de todo mundo. Y entre el techo y el piso podemos construir, hacer construcciones de acuerdos muy interesantes. Entonces, sí, efectivamente, pues sobre ese rango tenemos que empezar a construir, ¿no? Muchas gracias, Jorge Iván. No sé si hubo alguna otra pregunta. Bueno, algunos decían de los datos. Con el material ahí vienen, si alguien tiene una duda adicional, ahí viene mi teléfono también. Con todo gusto me pueden mandar un mensaje y si está en mis manos, pues lo resolvemos, ¿no? No sé si hay algo. Bueno, Claudia tenía la manita levantada desde hace tiempo. No sé, Claudia y Beth Gutiérrez, si es una pregunta. Creo que no, creo que nada más era la manita. Y también Itzel Domínguez levantó la mano. ¿No es una pregunta, Itzel? Buenas tardes. Sí, es una pregunta. Se la escribí en el chat, pero creo que ya no la miró. Okay. Mi pregunta es, ¿cómo negociar un conflicto en donde el área laboral es con puros hombres, que son de una zona rural, donde el encargado es mujer y los peones son gente sin preparación? Lo primero, esa es una excelente pregunta y nos ha tocado hacerlo, ¿eh? Lo primero es que tienes que crear un piso común. Normalmente, si no hay una preparación académica común, o sea, no tienen el mismo nivel de preparación académica, siempre puedes partir de una base de valores. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar negociación, hablemos un ejemplo, ejidos. Los ejidos son complejos porque hay muchos intereses, muchos son campesinos con una preparación básica. Sin embargo, comparten valores muy en común, ¿no? Como el amor a la tierra, el arraigo, el dejar algo para sus hijos. Entonces, lo primero que nosotros construimos es una base de valores sobre la cual podamos empezar a crear acuerdos. Entonces, empezamos diciendo, a ver, señores, ¿quién de ustedes quiere que de aquí salga algo que perdure para sus hijos? Y sabemos que es un valor que comparte la mayoría. ¿Quién de ustedes busca el respeto a la tierra y a su comunidad y a donde ustedes nacieron? Todos. ¿Quién de ustedes busca el desarrollo de esta tierra, de esta comunidad? Todos. Entonces empiezas a ver un piso común y ellos empiezan a ver que se parecen más de lo que ellos mismos creen. Entonces lo primero que planteamos es hacer una base común, una base de principios y de valores en común para después ir construyendo desde ahí. Decir, bueno, si quieren desarrollo, empecemos definiendo qué tipo de desarrollo. Y ahí empiezan las divergencias, pero coinciden que todo desarrollo. Entonces, entendamos los tipos de desarrollo, empezamos a construir una propuesta de desarrollo que ayude a fortalecerlos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero tienes que encontrar el terreno común y en el perfil que me describes, el terreno común suele ser la base de valores en común. No sé si eso responde a tu pregunta, Itzel. Ok, sí, muchas gracias.
Ujú. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Licenciado Daniel, Sí, una disculpa, yo sé que ya no hay hay muchas tiempo. dudas, pero por Sí, sí, tiempo sí. sí, porque ya continúa otro curso y por tiempo, una disculpa a todos. De todas maneras, el material se los voy a hacer llegar mediante el grupo de WhatsApp. En él pueden encontrar los datos del licenciado Daniel. Por alguna duda que tengan o algo, con gusto lo pueden contactar. Pues muchísimas gracias y me queda nada más invitarlos a seguir inscribiéndose en los cursos en www.culturalaboralurapan.com y estar atentos a las conferencias de cierre. En unos momentos les enviaré una evaluación por WhatsApp, por favor, para que me hagan el favor de responderla, ya que con esa validaremos la que les envié hace un momento donde viene su nombre, les contará como asistencia. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia, ya que será el único medio donde subiremos la liga para obtenerla, para que no salgan del grupo. La grabación del curso estará disponible en culturalaboralurapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso Manejo de Conflictos. Agradecemos su participación y felicitamos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 20 de la Semana de Semana Cultural Laboral. Por favor, muy importante, no salgan del grupo porque algunos se salen y después ya no tienen información para descargar su constancia. Cualquier duda me pueden mandar un mensajito. Muchas gracias y buena tarde. Licenciado Daniel, muchas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, por la confianza y espero que pronto nos volvamos a ver. Claro que tengan sí, que excelente tengan tarde. bonita tarde todos. Hasta luego.